En 1983, dos gemelos de apenas 9 años desaparecieron sin dejar rastro mientras caminaban por un sendero popular en las montañas de Colorado. El caso, que conmocionó a la pequeña comunidad, fue investigado a fondo, pero los esfuerzos por encontrarlos fueron en vano. Las autoridades nunca pudieron dar una explicación lógica sobre su desaparición. Nadie los vio ni escuchó nada extraño. Tras días de búsqueda intensiva, la pista se desvaneció como el aire entre las rocas. El misterio quedó sin resolver, y con el paso de los años, el caso fue olvidado, hasta que 42 años después, un cazador grabó algo que nadie pudo explicar. Esa grabación reabrió el caso y trajo más preguntas que respuestas. ¿Qué sucedió realmente en ese sendero? ¿Están los gemelos vivos? ¿Qué encontró el cazador? Lo que vas a escuchar podría cambiar todo lo que sabíamos sobre este caso. ¿Te atreverías a descubrirlo? La mañana del 4 de septiembre de 1983 comenzó con un aire inusualmente frío en Silver Pines, Colorado, un pequeño pueblo de no más de 700 habitantes, donde el silencio de las montañas parecía absorber los pasos de quienes caminaban por los senderos de tierra húmeda. Los gemelos, Matthew y Lucas Harper, de apenas 9 años, se levantaron antes de que el sol tocara las cimas, ansiosos por la caminata planeada con su padre. David, un hombre de 37 años que trabajaba en la carpintería local, y su tío Michael, de 34 años, un veterano de Vietnam que había regresado a vivir con la familia tras una lesión en la pierna. Matthew era el más risueño de los dos, con cabello castaño claro, ojos grandes y curiosos, siempre con una libreta en el bolsillo para anotar el canto de las aves que escuchaba, convencido de que podía reconocerlas todas si escuchaba con atención. Lucas, en cambio, era más callado, con una mirada profunda y una costumbre de observar todo antes de hablar, como si pesara cada palabra que salía de su boca. Ambos compartían una risa idéntica, un eco que su madre decía que sonaba como el cascabeleo de un arroyo y que aún resonaba en el porche de la cabaña cada mañana cuando salían corriendo a buscar leña o revisar el buzón. Su madre, Eleanor, los despidió con un abrazo largo aquella mañana, recordándoles que tuvieran cuidado, mientras la luz apenas delineaba los árboles y el aroma de pino mojado llenaba el aire. La familia Harper llevaba más de 15 años en Silver Pines y cada septiembre hacían la misma caminata al lago Hollow, un espejo de agua turquesa enclavado entre montañas, rodeado de un bosque tan denso que se decía que, en algunas partes, ni siquiera el viento lograba pasar. El camino que tomaron esa mañana se llamaba Old Pine Trail, un sendero de poco más de 5 kilómetros que serpenteaba entre abetos gigantes con un suelo cubierto de agujas secas que crujían bajo las botas, creando un sonido constante que acompañaba cada paso. David llevaba su vieja cámara Polaroid colgada al cuello, decidido a tomar algunas fotos de los niños para enviarlas a los abuelos en Missouri. Michael, con su bastón improvisado de madera, les contaba historias sobre la vida salvaje de la zona, asegurando que, si tenían suerte, podrían ver huellas de puma o escuchar a los lobos a lo lejos, aunque él mismo sabía que eso asustaba un poco a Lucas. Aquella mañana, el bosque se sentía más frío de lo habitual y la neblina permanecía pegada a los árboles, enredándose en las ramas como una telaraña translúcida. Los gemelos jugaban a correr adelante, marcando en la tierra húmeda las huellas de sus botas, mientras se reían al compararlas, diciendo que las de Lucas eran más grandes, aunque ambos tenían exactamente el mismo número de calzado. Se detenían a mirar las ardillas que cruzaban, a recoger piñas, a señalar las telarañas llenas de rocío que brillaban como cristales bajo la luz que se filtraba tímida entre las copas. Eleanor había preparado sándwiches de mantequilla de maní y miel para el almuerzo, que guardaron en la mochila azul que Matthew cargaba con orgullo. También llevaban un termo con café para los adultos y un par de botellas de jugo de manzana para los gemelos. Todo era parte de la tradición: comer en la roca grande junto al lago, lanzar piedras para ver quién lograba hacer más ondas en el agua y luego regresar antes de que el sol comenzara a descender detrás de las montañas. Era un ritual de unión familiar, un día que esperaban todo el año. Lo que pocos sabían era que aquella caminata tenía un valor especial para David.
Ese día marcaba el aniversario del nacimiento de su hermano mayor, quien había desaparecido en un accidente en el río cuando David era adolescente. Para él cada caminata era un recordatorio de la fragilidad de la vida, y por eso siempre insistía en mantener a los niños cerca, vigilando cada paso que daban entre las raíces traicioneras del sendero. Mientras avanzaban, David tomó varias fotos con su Polaroid. Una de ellas mostraba a Matthew sosteniendo una rama como si fuera una espada, mientras Lucas le apuntaba con un palo más corto, ambos con sonrisas enormes en sus rostros. Otra foto capturaba a Michael mirando hacia un árbol con la mano en la frente, como si vigilara algo a lo lejos, mientras los niños se reían detrás de él. Esas fotos, más tarde, serían examinadas una y otra vez por las autoridades y la familia, buscando detalles en el fondo, alguna sombra o figura que pudiera dar una pista, pero en ese momento eran solo recuerdos felices de un día más en las montañas. Los gemelos tenían sueños que parecían enormes para un pueblo tan pequeño. Matthew quería ser biólogo y trabajar con aves. Había dicho que viajaría a la selva amazónica para descubrir especies nuevas. Lucas quería construir cosas, puentes gigantes, decía, y se pasaba tardes enteras dibujando estructuras imposibles en su cuaderno, lleno de trazos con lápices de colores. Eran niños llenos de curiosidad, con un amor profundo por la naturaleza, acostumbrados a los largos inviernos y a las caminatas por la montaña. La comunidad de Silver Pines los conocía bien. Matthew ayudaba en la tienda de abarrotes acomodando latas en los estantes, y Lucas se ofrecía para regar las plantas de la señora Green cuando ella estaba enferma. La iglesia local los veía cada domingo, sentados en la segunda fila junto a sus padres, con el cabello peinado hacia un lado y las camisas bien metidas en los pantalones. Eran niños buenos, decían todos, niños que parecían traer un poco de luz cada vez que entraban a cualquier lugar. El sendero al lago Hollow pasaba por un puente de madera viejo que crujía con cada paso, sobre un arroyo de agua cristalina que corría incluso en los días más secos del verano. A veces, las piedras en el fondo se veían tan claras que Lucas intentaba contarlas mientras caminaban. Matthew, con su libreta en mano, se detenía cada tanto para anotar un pájaro que escuchaba, un azulejo, un carpintero, un petirrojo. David les decía que no se alejaran, que se mantuvieran donde él pudiera verlos, pero los gemelos siempre iban un par de pasos por delante, deteniéndose a mirar cualquier cosa que les llamara la atención. Esa mañana, todo parecía normal. El bosque estaba vivo con los sonidos de aves y el crujir de las ramas bajo los pies. El olor a pino, tierra húmeda y la brisa fría creaban una atmósfera de tranquilidad, de esos días que se graban en la memoria sin que uno lo note. Los gemelos reían mientras intentaban adivinar qué tan lejos estaba el lago, apostando quién vería el reflejo del agua primero entre los árboles. Nadie, ni siquiera Michael, con sus años de experiencia en el bosque, notó algo extraño en el aire. No había señales de peligro, ni ruidos inusuales, ni la sensación de que algo los observaba. Era solo un día más, otro domingo de caminata, otro momento de unión familiar en las montañas que habían recorrido tantas veces antes. Lo que nadie imaginaba era que aquel día sería el último en que los gemelos serían vistos en ese sendero. Ese recuerdo quedó grabado en la memoria de quienes los conocieron. Los gemelos con sus mochilas pequeñas, caminando entre los árboles, riendo mientras recogían piñas, mirando al cielo con la esperanza de ver un halcón. Sus pasos, tan pequeños y veloces, resonaron entre los troncos, un eco que se perdería en la inmensidad del bosque, dejando solo el crujir de las hojas y el sonido del agua del arroyo como testigos mudos de lo que estaba por ocurrir. El bosque, con sus sombras que cambian conforme avanza el día, se convirtió en el último escenario donde fueron vistos. Los últimos momentos antes de que algo que nadie pudo explicar, sucediera en ese sendero, cambiando para siempre la vida de la familia Harper y dejando a toda una comunidad con una pregunta que seguiría atormentándolos durante más de 4 décadas. ¿Qué les pasó realmente a Matthew y Lucas Harper? Hoy, 42 años después, un cazador ha grabado algo en ese mismo sendero que podría ser la clave para entender lo que sucedió aquella mañana de septiembre de 1983. Algo que podría dar respuestas
o abrir aún más preguntas sobre uno de los casos más extraños de desaparición infantil en Estados Unidos. Antes de seguir con lo que ocurrió el último día que se les vio con vida, me gustaría que me contaras en los comentarios, ¿qué crees que pudo pasar en ese bosque con Matthew y Lucas? ¿Crees que sea posible que sigan con vida en algún lugar? Déjame tu opinión aquí abajo y cuéntame desde qué país o ciudad estás viendo esta historia para saludarte en el próximo video. Si quieres descubrir todo lo que se encontró 42 años después y las imágenes que cambiaron el caso para siempre, asegúrate de suscribirte ahora mismo, dejar tu like si esta historia te está atrapando y activar la campanita para que no te pierdas la segunda parte de este caso que sigue sin resolverse. El momento de la desaparición. El último día que Matthew y Lucas Harper fueron vistos con vida comenzó como cualquier otro. El sendero Old Pine Trail no ofrecía indicios de lo que estaba por suceder. El sol ya estaba alto en el cielo y la niebla se había disipado lentamente, dejando un día claro y fresco. El aire seguía impregnado de la fragancia de pino y tierra mojada, mientras la familia avanzaba por el camino hacia el lago, un trayecto que ya conocían bien. David y Michael conversaban en voz baja, el primero contando historias de su infancia, el segundo insistiendo en sus experiencias en la selva de Vietnam. Los niños, como siempre, iban adelante, riendo, corriendo y deteniéndose de vez en cuando para explorar cualquier rincón del sendero que les llamara la atención. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando la familia llegó a la mitad del recorrido. A esa altura, el sendero comenzaba a adentrarse en un pequeño cañón, rodeado de grandes rocas cubiertas de musgo. Era un lugar donde las voces del viento y el susurro de las hojas parecían más intensos, casi como si el bosque quisiera contar sus propios secretos. Los gemelos se adelantaron, sin dejar de hablar, sin detenerse siquiera cuando un cuervo pasó volando a pocos metros de ellos. ¿Crees que los cuervos realmente pueden hablar?, le preguntó Lucas a su hermano, mientras miraba cómo el ave se desvanecía entre los árboles. Claro, siempre lo hacen en las películas, respondió Matthew, sonriendo como solo los niños saben hacerlo. Esos cuervos siempre tienen algo importante que decir, seguro que le cuentan a la gente lo que pasa en el bosque. Ambos rieron, pero ese sonido alegre se desvaneció rápidamente cuando algo cambió en el aire. Sin previo aviso, un ruido extraño se escuchó desde el otro lado del sendero. No era el típico crujido de ramas por el viento ni el zumbido de los insectos. Fue algo diferente, algo que detuvo por completo a los gemelos. Se miraron entre sí y, sin decir palabra alguna, comenzaron a caminar más rápido hacia adelante, como si el sonido hubiera tocado algo dentro de ellos. No era miedo, era curiosidad. De alguna manera, ambos sabían que algo estaba sucediendo, algo que no podían entender, pero que los empujaba a moverse más rápido. A los pocos minutos, las voces de David y Michael ya no se escuchaban tan cerca. Matthew, siempre el más entusiasta, intentó apresurarse aún más, tropezando con una piedra que hizo que su hermano lo alcanzara rápidamente. Cuando los dos llegaron a una curva del sendero, un grito repentino de su padre rompió el aire, como si algo hubiera asustado a los hombres detrás de ellos. Los gemelos se detuvieron en seco, mirando hacia atrás, sin saber si debían volver o seguir adelante. «¿Qué pasa, papá?», gritó Matthew, pero no obtuvo respuesta. Lucas, inquieto, miró a su hermano. «No me gusta esto. Deberíamos esperar a papá». Sin embargo, el sonido que había detenido a los gemelos, ese sonido extraño e inidentificable, estaba de nuevo, más cercano. El aire se volvió más denso, como si algo se hubiera colado en el lugar. Un crujido seco provenía de la espesura del bosque, pero esta vez no era el viento ni un animal, era algo más, algo que no deberían haber oído. Matthew fue el primero en moverse. Comenzó a caminar hacia adelante, en la dirección del ruido, con Lucas siguiéndolo, aunque más cauteloso. Los dos no entendían lo que estaba sucediendo, pero había algo en sus corazones que les decía que debían continuar. Algo estaba mal, pero ellos no sabían qué. El sendero que antes les parecía conocido y seguro, ahora parecía un lugar diferente. El aire estaba más pesado, el bosque más oscuro, como si algo hubiera cambiado. Y justo cuando dieron la vuelta a la siguiente curva, un vistazo fugaz de algo en el borde del camino hizo que ambos se detuvieran.
Era una figura, una sombra al final de una línea de árboles. A lo lejos, a unos 30 metros de donde estaban, una figura de pie los observaba en silencio. Era difícil distinguir los detalles, pero la silueta era humana. No se movía. Estaba inmóvil en el borde del bosque, como si estuviera esperando algo. Los gemelos se miraron entre sí, sin atreverse a moverse. Lucas se sentía incómodo, con el corazón acelerado, pero Matthew, siempre más valiente, dio un paso hacia adelante, apuntando a la figura con el dedo. «¿Quién está ahí?», gritó. El eco de su voz se perdió rápidamente en el silencio, pero no hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil. Ningún ruido, ningún movimiento, solo el silencio absoluto del bosque. Lucas, sin embargo, comenzó a sentir una presión creciente en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Algo no estaba bien. Decidió dar un paso atrás, y fue cuando vio el primer indicio de que algo estaba mal. La sombra de la figura se desvaneció, como si el viento la hubiera arrastrado, dejando atrás solo el vacío. «Matthew», gritó Lucas mientras tomaba el brazo de su hermano, «tenemos que irnos de aquí». Pero cuando Matthew se dio vuelta para mirar a Lucas, ya no estaba seguro de qué hacer. La figura había desaparecido, y el sendero delante de ellos parecía más oscuro, como si un velo de sombra hubiera caído sobre todo. Sin embargo, no había ninguna señal de peligro inmediata, y los dos niños decidieron continuar. No tenían idea de lo que estaban dejando atrás, ni de lo que aún los esperaba. Unos minutos después llegaron a la roca grande cerca del lago, el lugar donde siempre se detenían a almorzar. Pero esa mañana, algo había cambiado. El ambiente se sentía extraño, tenso, como si todo el bosque estuviera a la espera de algo. Los niños sentaron sus mochilas y comenzaron a sacar los sándwiches y las botellas de jugo, pero en sus mentes ya no estaba el día alegre que habían imaginado al principio. Algo había alterado el curso de los eventos, y aunque no podían explicarlo, sabían que algo no estaba bien. A lo lejos en el sendero, David y Michael seguían su caminata, aparentemente ajenos a lo que los gemelos acababan de vivir. Ellos no vieron ni escucharon nada extraño. Y aunque el resto del día continuó como siempre, en las mentes de Matthew y Lucas, el encuentro con esa figura no pudo ser olvidado. La última foto tomada ese día fue un retrato borroso de los gemelos sentados en la roca, con sus mochilas a sus pies y el lago reflejando la luz de la tarde. La cámara de David capturó la imagen mientras los niños sonreían, pero el viento había comenzado a levantar las hojas y la luz del sol se desvanecía rápidamente. Nadie podría haber sabido en ese momento que esa sería la última imagen en la que los gemelos Harper aparecerían. Poco después, las voces de David y Michael se apagaron y la última conversación que se tuvo con los niños fue a través de un simple «volveremos en un rato» lanzado al viento, pero los gemelos nunca regresaron de ese sendero. Nadie los vio partir y no hubo rastro de ellos en las horas que siguieron. Cuando la familia llegó al punto donde se suponía que deberían haber estado, el silencio fue absoluto. Antes de seguir con los extraños giros que ocurrieron después de la desaparición, quiero saber qué piensas. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Matthew y Lucas en ese sendero? ¿Por qué desaparecieron sin dejar rastro? ¿La figura misteriosa tiene algo que ver? Déjame tus comentarios más abajo. Dime desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y no olvides darle like al video si te está atrapando esta historia. Además, si te gustaría conocer todos los detalles sobre la reapertura de este caso y lo que un cazador grabó décadas después, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte la segunda parte de este misterio. El reloj marcaba las 5:42 de la tarde cuando David Harper se dio cuenta de que algo no estaba bien. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando de naranja y violeta la superficie del lago Hollow, mientras las sombras de los árboles se alargaban sobre el sendero. Lo que debía ser un día familiar de risas y naturaleza se había convertido en un inquietante vacío. Matthew y Lucas no estaban en la roca donde habían prometido reunirse, ni tampoco respondían cuando gritaban sus nombres. «Matthew, Lucas». La voz de David resonaba con un tono cada vez más desesperado, mientras Michael, apoyado en su bastón, escaneaba el bosque con una mezcla de incredulidad y creciente terror. La primera búsqueda fue impulsiva. David dejó su mochila en la roca,
corriendo por el sendero de regreso mientras Michael revisaba el perímetro alrededor del lago. El bosque, que durante la mañana había parecido un lugar de calma y vida, se transformó en un laberinto de sombras y sonidos confusos. Cada crujido de rama, cada movimiento en los matorrales, se sentía como un latido que golpeaba con fuerza en los oídos de David, quien gritaba los nombres de sus hijos hasta que la garganta comenzó a arderle. En menos de una hora, cuando se dieron cuenta de que no podían encontrarlos, regresaron al pueblo para buscar ayuda. Silver Pines era pequeño, y en cuanto Eleanor escuchó que los niños no aparecían, un grito desgarrador llenó la sala de la casa. No hubo tiempo para pensar, y en cuestión de minutos, los vecinos comenzaron a reunirse con linternas, perros y cuerdas, listos para adentrarse en el bosque. Aquella noche, más de 40 personas, entre familiares, vecinos y voluntarios, recorrieron el Old Pine Trail en formación, iluminando cada rincón con linternas de mano y faroles de queroseno. La oscuridad, sin embargo, era abrumadora. Los sonidos del bosque se intensificaban por la noche. El ulular de los búhos, el crujir de ramas por animales nocturnos, el susurro del viento entre los árboles. Cada sonido generaba una expectativa falsa de esperanza, un eco que hacía que David se detuviera y gritara el nombre de sus hijos, solo para recibir como respuesta el silencio frío de la montaña. La policía del condado de Clear Creek fue notificada oficialmente a las 11:15 de la noche. El sheriff Paul Donner, un hombre robusto y de rostro curtido, llegó con 2 patrullas y linternas potentes, organizando un perímetro de búsqueda mientras registraban el testimonio de David y Michael. Las preguntas eran las de siempre. ¿Cuándo los vio por última vez? ¿Qué llevaban puesto? ¿Con quién estaban? Las respuestas parecían repetirse, inútiles frente a la creciente certeza de que los gemelos se habían desvanecido sin explicación alguna. A las 3 de la mañana la búsqueda fue suspendida temporalmente para reagruparse al amanecer. Eleanor, con los ojos hinchados y las manos temblorosas, se negó a abandonar el sendero. Sentada en la roca donde se suponía que almorzarían juntos, con la mirada fija en la oscuridad, esperando que entre las sombras emergieran las siluetas pequeñas de Matthew y Lucas diciendo: «Mamá, ya volvimos». Al amanecer llegaron equipos de rescate con perros entrenados. El olor de las mochilas de los niños, las camisas que usaron el día anterior, fueron entregadas a los perros mientras el sheriff explicaba el plan de búsqueda en un radio de 5 kilómetros alrededor del sendero. Decenas de voluntarios se presentaron, mineros locales, cazadores, vecinos con binoculares, todos con la esperanza de encontrar a los gemelos antes de que el clima se tornara en su contra. El primer día no se encontró nada. El segundo día tampoco. Se revisaron cuevas, grietas entre rocas, orillas de arroyos y lagos cercanos. Los helicópteros sobrevolaron la zona, peinando el bosque con reflectores y cámaras térmicas, pero no hubo rastros de calor que indicaran la presencia de los niños. No se hallaron huellas, ni trozos de ropa, ni migas de pan, ni envoltorios de los sándwiches que llevaban. Nada. Los perros se detenían en ciertos puntos del sendero, olfateando con insistencia antes de perder el rastro de golpe. Los expertos en rastreo dijeron que era como si los gemelos hubieran dejado de existir en un punto del sendero. No había pisadas en el barro, no había ramas rotas, no había marcas de arrastre, nada que explicara cómo 2 niños de 9 años podían desaparecer en un bosque en pleno día sin dejar absolutamente ningún indicio. Los rumores comenzaron a circular rápidamente en el pueblo. Algunos decían que habían sido secuestrados por alguien que conocía la zona. Otros hablaban de un oso o un puma que pudo haberlos arrastrado, pero los rastros de un ataque habrían sido evidentes. Otros mencionaban la figura que algunos aseguraron haber visto cerca del sendero, una figura alta y oscura que se movía entre los árboles de forma antinatural. Lo decían en voz baja, con miedo, como si hablar de ello pudiera traerla de vuelta. Eleanor se negaba a regresar a casa. Pasó los primeros 3 días en el campamento base, sentada, sin comer ni dormir, con la mirada fija en el sendero. Cada vez que alguien regresaba, su rostro se iluminaba con una esperanza que se rompía al instante al ver los rostros cansados de los rescatistas negar con la cabeza. David, con los ojos rojos y las manos lastimadas de tanto apartar ramas,
Caminaba con la misma ropa del primer día, repitiendo en voz baja, los encontraré, como un mantra que lo mantenía en pie. Los medios comenzaron a llegar, con cámaras y reporteros que tomaban imágenes del bosque y del campamento improvisado. Las fotos de Matthew y Lucas fueron publicadas en los periódicos locales y en canales de televisión, con la frase, gemelos de 9 años desaparecidos en Silver Pines. Los reporteros intentaban obtener declaraciones de la familia, pero lo único que encontraban eran miradas vacías y el dolor silencioso de un hogar roto por la incertidumbre. Pasaron 2 semanas. Las autoridades ampliaron la búsqueda hasta un radio de 15 kilómetros, revisando minas abandonadas y casas de cazadores, pero no encontraron nada. La frustración era palpable. Cada vez que un voluntario emergía del bosque, cubierto de hojas y sudor, traía la misma respuesta: vacío. La presión sobre el sheriff y las autoridades aumentó. Las teorías de un secuestro se investigaron a fondo, pero no había testigos de un vehículo sospechoso ni de personas desconocidas en el sendero ese día. Se investigó a familiares, vecinos, personas con antecedentes en la zona, sin resultados. El caso comenzó a perder fuerza mediática con el paso de las semanas. El mundo seguía girando, pero para la familia Harper, el tiempo se detuvo en esa mañana de septiembre de 1983. Al llegar al mes, la búsqueda se redujo a patrullajes esporádicos y a voluntarios que, por decisión propia, seguían buscando en días libres. El invierno comenzó a acercarse, cubriendo poco a poco los senderos con nieve, ocultando cualquier posible pista que pudiera haber quedado. Para cuando la nieve cubrió el bosque por completo, el caso de los gemelos Harper se convirtió en un archivo más en la oficina del sheriff, etiquetado como desaparición sin resolver. Pero para Eleanor y David, la desaparición de Matthew y Lucas nunca fue un caso cerrado. Cada crujir de la madera en la casa, cada golpe de viento en las ventanas, cada sonido en el porche durante la noche, traía consigo una chispa de esperanza de que tal vez los niños regresarían. Eleanor mantenía sus mochilas colgadas junto a la puerta, tal como estaban el día que desaparecieron, listas para ser tomadas de nuevo en la próxima caminata al lago Hollow. La comunidad de Silver Pines nunca volvió a ser la misma. Los niños ya no jugaban libremente en el bosque como antes, y las caminatas al lago Hollow se redujeron drásticamente. Los padres mantenían a sus hijos cerca, y el sendero se convirtió en un lugar al que pocos se atrevían a ir, especialmente después de la caída del sol. Los años pasaron y el bosque siguió en silencio. Las estaciones cambiaban, la nieve se derretía, los pinos se sacudían con las tormentas, pero no había señales de Matthew y Lucas Harper. El caso se convirtió en parte de las leyendas locales, contadas en susurros, mientras las fotos de los gemelos, sonrientes con sus mochilas en la espalda, seguían colgadas en la estación de policía con la palabra desaparecidos escrita en letras negras debajo. Lo que nadie imaginaba era que, 42 años después, aquel bosque volvería a hablar. Y esta vez lo haría a través de los ojos de un cazador que, al adentrarse en el mismo sendero donde los gemelos desaparecieron, capturaría en su cámara algo que ningún investigador había logrado obtener, una grabación que reabriría el caso y que volvería a colocar a Matthew y Lucas Harper en las noticias. ¿Crees que la desaparición de Matthew y Lucas fue un secuestro, un accidente o algo más extraño? ¿Qué piensas que ocurrió realmente en ese bosque que se tragó a 2 niños en pleno día sin dejar rastro alguno? Cuéntame tu teoría en los comentarios y desde qué ciudad o país estás viendo esta historia para saludarte en el próximo video. Si este caso te está intrigando y quieres descubrir qué grabó ese cazador 42 años después, suscríbete ahora mismo, deja tu like para apoyar el canal y activa la campanita para no perderte la continuación de esta historia real que sigue sin explicación. Habían pasado más de 4 décadas desde la desaparición de los gemelos Harper. El caso, que alguna vez fue el centro de atención en Silver Pines, había caído en el olvido de las investigaciones sin resolver. Sin embargo, el destino tenía algo preparado para este enigma que parecía perdido en el tiempo. Era un frío día de otoño en 2025, cuando un cazador local llamado Thomas Whitaker
conocido en la región por sus paseos solitarios por los bosques de Colorado, se adentró nuevamente en el Old Pine Trail. Thomas no era ajeno al sendero, lo había recorrido en numerosas ocasiones durante sus años como cazador, buscando venados y otros animales. Pero ese día, algo lo impulsó a caminar más allá del punto donde la desaparición de los gemelos había quedado grabada en la memoria colectiva. Aquel día, como muchos otros, Thomas llevaba su cámara GoPro, una herramienta que utilizaba para grabar sus recorridos y momentos en el bosque. Mientras recorría el sendero, sintió una ligera molestia en el aire, una pesadez que nunca había experimentado antes. La neblina se levantaba de manera irregular, arrastrándose por las piedras y cubriendo las raíces de los árboles como si el bosque mismo estuviera respirando. Cada paso que daba, el suelo parecía crujir más de lo habitual, como si el bosque estuviera reclamando algo. Fue en ese momento cuando, sin saberlo, Thomas estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría por completo el curso de la investigación de los Harper. Cerca de una curva en el sendero, donde los árboles se agrupan densamente, Thomas notó algo inusual. Un objeto brillaba débilmente entre las hojas secas y el musgo. Se acercó con cautela, curioso, pero algo en su estómago le decía que lo que estaba a punto de descubrir podría no ser algo ordinario. El objeto, cubierto de tierra y restos de hojas secas, parecía ser un pequeño trozo de tela, pero al despejarlo, Thomas vio lo que parecía ser una mochila. Era vieja, descolorida por el paso del tiempo, pero los detalles eran claros. La tela estaba rota y la correa parcialmente rasgada, como si hubiera sido arrastrada por el suelo. Al examinarla más de cerca, su rostro palideció cuando vio la insignia de una marca que solo los niños de Silver Pines usaban en sus mochilas escolares. Era la misma marca que los gemelos Harper tenían en sus mochilas en las fotos tomadas por su padre, 42 años atrás. Con la cámara GoPro aún encendida, Thomas grabó cada detalle mientras sus manos temblaban, como si un escalofrío recorriera su columna. El nudo en su garganta no le permitió decir ni una palabra, pero el eco de su respiración acelerada se transmitió en el video mientras deslizaba la mochila sobre la tierra, tratando de ver más de cerca. Su rostro se volvió pálido cuando, al abrir la cremallera, encontró dentro un pedazo de papel arrugado. Estaba manchado por la humedad, pero aún legible. El papel, un trozo de una libreta, contenía una serie de números escritos a mano con una caligrafía infantil, pero con una firma inconfundible. Matthew Harper. Thomas sintió que el aire se le helaba en los pulmones. Esa libreta, esa firma, no cabía duda, estaba frente a algo que podría vincularse directamente con los gemelos desaparecidos. De inmediato, Thomas se apresuró a regresar a su camioneta, temeroso de que alguien más pudiera descubrir lo mismo antes de que pudiera notificar a las autoridades. Llegó a su casa, donde comenzó a repasar mentalmente todo lo que había sucedido. ¿Por qué había estado esa mochila allí, 42 años después de que los niños desaparecieran? ¿Cómo era posible que nadie la hubiera encontrado antes? La nieve, las lluvias, las estaciones que habían pasado, habían dejado alguna pista para ser descubierta solo ahora. Una vez en su casa, Thomas contactó a la policía del condado de Clear Creek y a la familia Harper. No sabía qué esperar, pero sentía que había dado con algo trascendental, algo que podría finalmente arrojar luz sobre el caso. La noticia fue recibida con un asombro absoluto por parte de las autoridades. El viejo caso de los gemelos desaparecidos, que había permanecido archivado por más de 40 años, fue reabierto de inmediato. El sheriff Paul Donner, quien había supervisado la investigación original, fue el primero en llegar al lugar donde Thomas había encontrado la mochila. Después de un análisis inicial, los rastros de la mochila fueron enviados al laboratorio para ser examinados. La policía comenzó a barrer nuevamente el sendero, ampliando la búsqueda más allá de donde Thomas había encontrado el objeto, con la esperanza de que otros elementos importantes pudieran surgir. El regreso a la escena del crimen no fue fácil. El sendero, que alguna vez había sido una ruta conocida y transitada, había cambiado con el paso de los años. Algunos árboles ya no estaban, y el terreno estaba cubierto por nuevas capas de hojas y ramas caídas. Sin embargo, después de días de búsqueda, surgieron nuevos hallazgos. Una prenda de ropa más, descompuesta por el paso del tiempo,
y más detalles que podrían sugerir que alguien o algo había estado en esa zona después de la desaparición. La familia Harper, por su parte, estaba dividida entre la esperanza y el miedo. Eleanor, aunque años mayor y con las cicatrices de la pérdida, aún mantenía la esperanza de encontrar respuestas. David, por su parte, permaneció cauteloso, temeroso de que la reapertura del caso pudiera traer más dolor que consuelo. Sin embargo, las pruebas eran claras. Algo se había encontrado, y no se trataba de un simple accidente o un caso perdido en el tiempo. La familia Harper fue invitada a la rueda de prensa, donde se explicaba la reapertura del caso. David, con el rostro marcado por el peso de los años, dijo unas palabras frente a los periodistas. Durante 42 años hemos vivido con la incertidumbre, pero ahora, con estas nuevas pruebas, quiero que el mundo sepa que mis hijos merecen justicia. Necesito saber qué pasó, aunque no sé si estoy preparado para la verdad. Mientras los medios se agolpaban para hacer preguntas y sacar fotos, un periodista preguntó algo que resonó en la mente de todos los presentes. ¿Qué creen que encontraron realmente en el sendero? ¿Creen que los niños todavía están vivos? Eleanor no pudo responder de inmediato, pero sus ojos mostraron una mezcla de dolor y esperanza. «Solo quiero saber qué les pasó», murmuró. «Si están vivos, si están perdidos, o si ya no están, necesito saberlo». El caso volvió a estar en el centro de atención, pero con él llegaron más preguntas, más incógnitas, más teorías que jamás habían sido consideradas. Los expertos en desapariciones comenzaron a elaborar nuevas hipótesis. ¿Habían sido los gemelos víctimas de un extraño accidente? ¿Habían sido secuestrados por alguien con conocimientos avanzados del bosque? ¿O existía alguna posibilidad, aunque remota, de que estuvieran vivos y que algo los hubiera mantenido ocultos en algún rincón de la montaña? Las autoridades también comenzaron a investigar más a fondo las fotografías y los objetos encontrados. Había algo extraño en el estado en que todo había aparecido. La mochila no había sido cubierta por el polvo o la suciedad que se habría acumulado con el tiempo. Era como si hubiera sido colocada allí, a propósito, como si alguien hubiera querido que fuera encontrada, o como si el objeto en sí mismo hubiera estado esperando ser descubierto en el momento preciso. La pregunta era, ¿por qué esperar 42 años para que esta pista saliera a la luz? ¿Quién había estado vigilando el sendero, esperando que alguien finalmente llegara a encontrar lo que quedaba de aquellos dos niños? El hallazgo de la mochila de Matthew, junto a esa hoja con números y la firma infantil, agitó a toda la comunidad de Silver Pines. Era como si el bosque hubiera decidido, después de 42 años, devolver una parte del misterio, pero no las respuestas. Los investigadores que durante años habían guardado las fotografías de los gemelos en sus escritorios como un recordatorio silencioso de un caso sin cerrar, regresaron al sendero, ahora cargado de un silencio pesado y una energía difícil de describir. Con el hallazgo de la mochila, las teorías volvieron a renacer, cada una más inquietante que la otra, como si el bosque, burlón, dejara caer migajas para confundir a quienes osaban buscar la verdad. Algunos oficiales insistieron en que se trató de un accidente. Tal vez, dijeron, los gemelos se desviaron del sendero, cayeron en un barranco y sus cuerpos quedaron sepultados bajo capas de hojas y tierra, imposibles de encontrar después de tantos inviernos. Pero entonces, ¿cómo apareció la mochila en un área tan visible, sin marcas de arrastre ni huesos cercanos? ¿Por qué la hoja estaba casi intacta? Otros vecinos se aferraron a la teoría de un secuestro, asegurando que alguien conocía demasiado bien el bosque, alguien que sabía cómo moverse en él, cómo esconder a dos niños y desaparecer sin ser visto, un cazador, un caminante, alguien que vivía en las cabañas alejadas. Pero si había sido un secuestro, ¿por qué nunca hubo una llamada de rescate? ¿Por qué nadie vio nada extraño aquel día? En las reuniones de la iglesia, donde los viejos hablaban en susurros, comenzó a surgir la teoría de que lo ocurrido tenía raíces en algo más oscuro. Algunos recordaban historias de un culto que, según decían, había operado en esas montañas en los años 70, realizando rituales en cavernas y círculos de piedra. Se hablaba de luces que se veían en lo profundo del bosque, de cánticos durante las madrugadas.
Pero esas historias, sin pruebas, se convirtieron en leyendas que se contaban para asustar a los niños. Sin embargo, tras el hallazgo de la mochila, algunos comenzaron a recordar que aquella mañana, un anciano del pueblo había dicho que había visto una figura alta, de brazos largos, cerca del sendero. Una figura que, según él, no caminaba, sino que se deslizaba entre los árboles, observando en silencio. Nadie le creyó entonces, y cuando el anciano murió, su historia se perdió, hasta que la mochila apareció. En foros de Internet se hablaba de fenómenos inexplicables, portales, distorsiones del tiempo, dimensiones paralelas, lugares donde el tiempo se detiene mientras afuera siguen pasando años. Algunos argumentaron que tal vez los gemelos quedaron atrapados en una grieta del tiempo en ese bosque, viviendo en un bucle sin poder regresar, mientras afuera el mundo envejecía sin ellos. Fantasioso para algunos, escalofriante para otros. Y siempre existió la teoría de la huida. ¿Y si los gemelos, impulsados por algún miedo, corrieron y se ocultaron, siendo recogidos por alguien que pasaba en un vehículo por un camino de servicio cercano? ¿Y si crecieron en otro estado, sin recordar quiénes eran, sin saber que alguien los buscaba durante años? Lo cierto es que, a pesar de todas las teorías, no hay una verdad definitiva. El bosque sigue guardando el secreto. Y esa mochila, con esa hoja firmada por Matthew, solo abrió más preguntas que respuestas. David Harper, ahora de cabello completamente canoso, se sienta cada tarde en el porche mirando hacia las montañas, aferrado a una foto de sus hijos. Eleanor, con las manos temblorosas, aún cuelga decoraciones en las ventanas cada Navidad, esperando que, de alguna forma imposible, Matthew y Lucas regresen a casa. La familia ha aprendido a vivir con el vacío, pero no con la resignación. El hallazgo de la mochila reavivó un fuego que nunca se había apagado del todo. El deseo de conocer la verdad, sea cual sea, antes de que sus propios relojes lleguen al final. Porque más allá del misterio, más allá de las sombras del bosque, de las figuras en la niebla y de las historias que alimentan las pesadillas, Matthew y Lucas eran solo dos niños que querían ver un halcón lanzar piedras en un lago y volver a casa a tiempo para la cena. Tal vez la verdadera pregunta no sea qué pasó con ellos, sino qué tan frágil es el hilo que nos mantiene aquí, en este mundo, en este momento, antes de que algo, un instante, un desvío en un sendero, nos arranque de todo lo que conocemos. Y ahora quiero que tú me digas, ¿tú qué crees que pasó realmente con Matthew y Lucas Harper? ¿Piensas que fue un accidente, un crimen, algo sobrenatural o algo que jamás lograremos comprender? Y si fueras tú quien estuviera en ese sendero y encontraras esa mochila, ¿te atreverías a seguir investigando? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Quiero saludarte en nuestro próximo video. Tu opinión podría ser la clave para mantener viva esta historia y honrar la memoria de Matthew y Lucas, que aún esperan justicia. Dale like si esta historia te estremeció, comenta tu teoría para que la comunidad la analice, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas las próximas historias reales de desapariciones misteriosas que compartiremos aquí, donde juntos mantenemos viva la búsqueda de la verdad. Gracias por estar aquí, por ser parte de este caso y por no dejar que la historia de Matthew y Lucas Harper se pierda en el olvido.